Bienvenidos hermanos, paz a vosotros. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y nuevamente tenemos el gusto para poder tener este culto de recepción del Día del Señor. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a ponernos en manos de Dios en esta oración inicial para poner este culto de recepción del sábado y que Dios se manifieste en medio de nosotros y también la palabra que hoy se va a escuchar sea productiva en nuestra fe y en el crecimiento espiritual. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y tener la oportunidad de volver a escuchar tu palabra, como estar nuevamente juntos en esta comunión espiritual que tiene tu iglesia. Bendícenos, Señor, en este día que ya inicia tu día santo y te suplico que las bendiciones de tu pueblo se sigan derramando sobre él. Sé con nosotros, Señor, y que tu palabra no sea infructuosa, sino próspera en nuestro corazón y en las almas que por primera vez lo escuchen, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios, estamos nuevamente en este culto y vamos a leer, como es nuestra costumbre, la eterna ley de Dios que se encuentra ubicada en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Leamos, por favor, Éxodo 20 del 1 al 17. La eterna ley de Dios dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios y que cada 8 días recordamos y que tenemos también presente para que esta ley nos guíe en todas nuestras actividades y en nuestra vida. Vamos a tener la participación especial de nuestros hermanos jóvenes del grupo Urías de la Iglesia de Dios en México, en la Iglesia Congregación Judá, en la cual ellos presentan este hermoso canto que se llama Creciendo en la Gracia. Vamos a escucharlos y también vamos a meditar en las palabras de este canto que son para fortalecimiento en nosotros. Con ustedes dejo a nuestros hermanos del grupo Urías. 3, 4.
Hemos escuchado la hermosa alabanza de nuestros hermanos del grupo Urías y vamos a suplicarle a Dios que le siga bendiciendo, que ese entusiasmo por predicar a través del canto no se olvide y ahora que se pueda regresar al templo y retomen sus ensayos, también sigan fortaleciéndonos por medio del canto y ese mensaje que ellos tienen siempre para con nosotros, y Dios les bendiga. Vamos a ubicar nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 14, leeremos desde el verso 1 al verso 15. El tema que hemos escogido o que he escogido para el día de hoy se titula La vida, una bendición de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si me acompaña desde su hogar, desde donde nos está viendo, vamos a leer este libro de Job, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el verso 15. Leamos pues. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece, y sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio conmigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá y no será cortado, y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, agotóse el río, secóse. Así el hombre yace y no tornará a levantar. Hasta que no haya cielo no despertará ni se levantará de su sueño. O quién diera que me escondieres en el sepulcro, que me encubrirás hasta apaciguarse tu ira, que me pusiste plazo y de mí te acordarás. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Estos textos que acabamos de leer explica a Job claramente un proceso y el significado y la fragilidad que tiene la vida. Dice, porque el hombre nacido de mujer, corto en días y harto de sinsabores. Y en esas pequeñas palabras se encierra todo el ciclo vital que tenemos. La vida, hermanos, es una bendición de Dios, el cual Él da o la cual Él da, para que nosotros podamos desarrollar o crecer o crear en esta vida que se nos da.
Evidentemente, al término de esta parte que dice, aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé, esperando la mutación, es decir, nuestra transformación a la venida de Cristo Jesús. Pero mientras esa vida eterna llega, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros de estar en este momento en la tierra y vivos? ¿Y cuánto durará? Lo cual sabemos que es corto, efímero y algún día llegará a todos. Sin embargo, la pregunta más importante que yo me hago y que quiero que todos nosotros reflexionemos es: ¿por qué esta vida es una bendición de Dios? ¿Y qué propósito existirá al tener y al vivir la vida que hoy tenemos? Así es que vamos a reflexionar en la palabra de Dios sobre el propósito de nuestra vida y la razón de esta vida que hoy tenemos. La razón de esta vida, que es lo que hoy conocemos y que la cual podemos también disfrutar, y que algún día Dios en su infinita misericordia la retirará. Entonces, ¿qué hacer con esta vida y este don que Dios nos da? Vamos a leer nuevamente el verso 1 al verso 4, donde dice: sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Dice: ¿quién hará limpio lo inmundo? Dice: nadie. Eso es una explicación doctrinal, porque cuando entendemos la vida que Cristo Jesús tuvo y muerte y su resurrección, cambió su naturaleza. Y en todo este capítulo habla precisamente de esa resurrección. Pero vamos a entender este ciclo de la vida, el cual nace desde que nosotros nacemos, desde que Dios nos da la vida en el vientre de nuestras madres, y ese don es manifestado en una vida nueva como es la que vemos. En el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 21, dice así la palabra de Dios. Juan 16, 21 dice: la mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después de que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que lleva haber nacido un hombre en el mundo. Esta es una hermosa explicación que hace el maestro en este libro de Juan, donde dice, bueno, la mujer cuando va a parir a un hijo, tiene sufrimientos de dolor de parir a un pequeño, a un ser nuevo. Pero una vez que es parido este ser, dice, todas las tristezas y aflicciones que pudo haber sufrido esta mujer o esta madre valieron o habrán valido la pena. Así es que cuando nuestras madres nos tuvieron, sintieron ese gozo, y nuestros padres también, esa manifestación hermosa que Dios nos da para tener un hijo. Los que hemos experimentado ser padres y sabemos de lo que estamos hablando, y aquellos que no lo han experimentado, algún día también comprenderán por qué es tan importante en nuestras vidas el hecho de que un hijo llegue. Y así inicia la vida. La vida inicia con un ser muy pequeño, frágil, y que requiere de toda nuestra protección. Y nos da ciertos temores porque no sabemos cuál va a ser el futuro de ese pequeño y los cuidados y mimos a veces que les damos. Pero eso es parte de la vida. Y la pregunta más importante es: ¿para qué nos es dada la vida? ¿Para qué Dios permite que nosotros estemos vivos y viviendo? Porque como leíamos, dice, harto de en días o corto en días y lleno de sinsabores o problemas. Eso será nuestra vida desde el principio hasta el último día que estemos en ella. Pero entonces, ¿cuál debería de ser el significado de que nosotros tengamos para seguir en esta vida que Dios nos da? Leíamos entonces en el verso 14, dice: si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Job y nosotros que hemos conocido la palabra de Dios sabemos de que al morir esperaremos un tiempo largo o corto, finalmente un tiempo hasta que el Maestro vuelva y seamos transformados por medio de la resurrección. Pero, insisto, ¿cuál es la razón por la que Dios nos permite estar en la tierra? ¿Tendrá algún propósito? ¿Tendrá algún
objetivo principalmente tener o qué sucederá en nuestras vidas. Así es que la gran pregunta cada quien la tiene que encontrar basado en la Biblia y en la propia experiencia que uno quiera hacer. Vamos a ubicarnos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 11, dice así: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Este pequeño texto nos recuerda de que no habrá memoria después de que estemos. Es decir, al nacer llegamos sin nada, al morir nos vamos sin nada, y solamente queda lo que hayamos hecho en vida. Así es que la razón, o una de las razones como yo considero que Dios por las cuales nos da la vida, es por el simple hecho de su misericordia, de vivir, pero también de dejar una huella a lo largo de la vida que uno tiene. Hay muchas personas que antes que, como dice aquí Eclesiastés, que nos antecedieron y han sido olvidadas. ¿Qué es lo que hace que trascienda un ser que vivió en la esperanza de la vida eterna y que dejó un legado? Creo yo que esa es la esperanza más importante. Que alguien nos recuerde por lo que hemos dejado, que nos ocupemos a dejar que esta vida valga la pena ser vivida y nosotros también dejemos un legado. Como hoy recordamos a Cristo Jesús, que ha dejado un legado enorme en su predicación y que ahora también lo recordamos a miles de años de distancia. No todos, evidentemente, seremos igual, pero sí podemos aportar un pequeño grano de arena, una contribución a que este mundo que hoy nos toca y esta bendición que hoy Dios nos da de la vida se manifieste. En Eclesiastés nuevamente, un capítulo más adelante, dice así, Eclesiastés 2, 4 al 11. Engrandecí mis obras y edifiqué casas, planté viñas, híceme huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas y tuve hijos de familia, y también tuve posesión grande de vacas y ovejas sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Está hablando el rey Salomón. Alleguéme también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme cantores y cantoras y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, perseveró conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo, y tomé para hacerlas que aquí con toda vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Esta reflexión que acabamos de leer en Eclesiastés 4 hasta el 11 es una disertación que el mismo rey Salomón hace en su meditación sobre la vida misma. Y dice, bueno, me he dedicado y me he afanado a conocer árboles, a plantarlos, que de hecho el rey Salomón, entre muchas de sus virtudes, fue un botánico y tenía jardines y conocía y le puso nombre a muchas de esas plantas. También fue el hombre más rico en su tiempo y se calcula que pudo haber sido uno de los monarcas más ricos de toda la historia, cumpliendo así la palabra de Dios a la promesa que tuvo el rey Salomón. Pero al final dice, miré yo todas estas obras que había hecho en mis manos y el trabajo que me tomó hacerlas, y he aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, todo eso que hice fue vanidad, porque todo eso nada quedaría después de mí. Entonces esa reflexión también nos llega a nosotros, porque todo lo que hacemos, las casas, las propiedades, lo que desarrollamos en vida, pues tendrá su propósito, es simplemente una satisfacción personal, pero no nos llevaremos nada.
Pero ahí estriba la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al darnos la vida? ¿O cómo podemos aprovechar este don que Dios nos ha dado para que la vida siga adelante? Vamos a continuar leyendo este mismo capítulo, pero ahora en el verso 14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Empero también entendí yo que en un mismo suceso acaerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrán memoria para siempre, pues en los días de los venideros ya todo será olvidado, también morirá el sabio como el necio. Y dice: bueno, ¿para qué me afané? ¿Para qué traté de tener mayor sabiduría? Si me va a pasar lo mismo que le pasa a un necio, a un pecador, a un asesino. Y yo me esforcé y afligí mi cuerpo, mi carne, dice, para ser más sabio y para comprender más. Eso es precisamente en lo que estriba la diferencia. Tal vez todos seremos olvidados, porque así es la aparición del ser humano dentro de la naturaleza humana o de esta tierra que hoy tenemos o conocemos, y que seremos olvidados en algún momento definitivamente. Pero la enorme diferencia que tenía Salomón o que tuvo Salomón, porque después de miles de años de que él estuvo, hoy recordamos estas palabras escritas por él, es precisamente la dedicación por hacer algo trascendental. Es decir, aprovechar el don de la vida que Dios nos ha dado para continuar adelante. Luego dice en el verso 21 al 24 de este mismo capítulo y libro, que dice así: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón, y con que debajo del sol él se afanará? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, y aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo que he visto yo que esto es de la mano de Dios. Y ahí concluye esta idea que hemos traído pensando a lo largo de esta meditación. Dice: ¿por qué me afano? Incluso no duermo porque las cosas no se dan y me estoy afligiendo. Pero también dice que es una bendición de Dios que el hombre disfrute, coma y beba de la participación de su propio trabajo. Y ahí está la enorme diferencia, hermanos. El aprovechar nuestra vida como un don de Dios para hacer algo de provecho para ella. Disfrutar también de nuestro trabajo, porque siempre nuestra mente está pensando en qué va a pasar en el futuro, sin poder disfrutar el presente. Eso es parte de lo que Dios nos pide que hagamos. Es cierto, nosotros debemos de pensar y planear para una mejor vida y no estar viviendo al día, como se dice. Sin embargo, siempre es importante que nosotros disfrutemos lo que hoy hay y lo que hoy tenemos. Porque a veces estamos pensando en un futuro que no existe y en un pasado que no se realizó. Pero nunca nos damos la oportunidad de disfrutar lo que hoy tenemos, el pan que tenemos para el día de hoy, el aire que hoy se respira, la luz del sol, las dificultades y simplemente el hecho porque hoy estamos vivos. Eso es gran parte de lo que Dios quiere decirnos por medio del rey Salomón, que dice así, y repito el verso 24: no hay cosa mejor que el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. Yo he visto que esto es de la mano de Dios, y eso es una bendición de Dios, y no se nos debe de olvidar. Esa es parte de la respuesta que hoy tenemos. Pero hay más, y quiero invitarle a que leamos ahora en el libro de Lucas capítulo 12, leeremos desde el verso 16 hasta el verso 21, y dice así: y refiriéndoles una parábola,
diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Esta parábola es sumamente ilustrativa para el tema que hoy tenemos, porque muchas veces tenemos ese afán por conseguir mayores riquezas, y por ese afán de crecer tanto y de obtener tantos bienes materiales, que no es malo, pero finalmente cada cosa tiene su prioridad. Le dice: necio, necio, porque no sabes si hoy piden tu alma, es decir, si hoy morirás. Así es que, hermanos, es mucho pensar y reflexionar sobre lo que hoy tenemos presente, y aunque desde nuestros objetivos sea desear tener cosas mayores y esforzarnos por ella, lo cual no es malo, lo que sí debemos de tener presente es de que tenemos que disfrutar lo que hoy hay: la comida, la vida, la familia, los que hoy tenemos, porque mañana no los tendremos tan bien, no los podremos disfrutar. Varias ocasiones he dicho lo que voy a decir y lo repetiré hoy. Cuando voy a comprar con mi esposa los bienes, o lo que le llamamos la despensa, le digo a ella: gracias a Dios por dos cosas. Uno, porque Dios nos dio para comer. Y dos, que Dios nos dio hambre para comer lo que estamos comprando. Eso es sumamente importante, reconocer lo que Dios nos da, pero también el poder disfrutar lo que nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado ha sido suficientemente amplio, grande y misericordioso para vivirlo. Pero, ¿por qué Dios me ha dado la vida? ¿Por qué yo tengo vida y a lo mejor personas que tienen una vida mejor no se las ha permitido? Eso es misericordia de Dios. No podemos entrar a discutirle a Dios por qué viven unos y por qué no los otros. Eso nos tendremos que conformar para que algún día lo entendamos. Vamos a leer ahora, para comprender esta pregunta de decirnos ¿por qué Dios me permite la vida? Bueno, vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, desde el verso 5 al verso 11. Dice así la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Dice el verso 11 ahora, dice: tornéme y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Dice: goza de la vida con la mujer que amas. Es decir, el propósito de estar vivos y tener ese hálito de vida que Dios nos ha dado es porque representa que nosotros debemos estar agradecidos con la vida que Dios nos da y buscar siempre esas misericordias.
pero dice también, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con determinación, con fuerza, con gusto, porque algún día bajarás al sepulcro y entonces ya no podrás disfrutarlo. Y dice también que tiempo y ocasión a todos nos acontece. Así es que es importante comer, gozar, vivir, llorar, disfrutar, crear, creer y crecer en la palabra de Dios. Y ese es uno de los objetivos más importantes que Dios quiere que aprovechemos la vida que nos da, para dejar algo que valga la pena, algo que los demás también les sirva para su crecimiento espiritual, un valor espiritual. Algo que la gente algún día nos diga, gracias porque por el trabajo de estos hermanos tengo este templo, o puedo gozar también de las misericordias de Dios, o otras muchas cosas más. Pensar un poco más en trascender en la vida por lo que dejamos hecho y por lo que construimos para que otros también lo gocen, esa es una bendición de Dios. Voy a tratar ahora una parte que nos debe de ayudar a comprender esto que acabo de decir. En el libro de Juan, en el capítulo 9, verso 7, hay una historia que siempre me ha llamado la atención porque esta enseñanza es grande para nuestra fe y para el tema también que hoy estamos estudiando. Dice Juan capítulo 9, verso 7 así: Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Y respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Este hombre, que ya era un hombre, se entiende, maduro, suficiente edad que tenía, coincide pues en el camino que tiene el maestro y los discípulos del maestro, y les preguntan ellos: ¿quién pecó? ¿Por qué? Porque el pensamiento tanto en la antigüedad como incluso hoy en la iglesia es de que una enfermedad puede ser manifestación principalmente de un castigo de Dios, que no siempre es igual, porque muchas veces nosotros mismos buscamos nuestras enfermedades, pero hay enfermedades que suceden y nos dan pues porque nos tenían que dar, simplemente porque es parte del ciclo de la vida. Y lo que le responde el Señor Jesús sobre la ceguera de este hombre, le dice: no pecó ni éste ni sus padres, sino que es para manifestación del poder de Dios, y lo sana. Ahí está una respuesta hermosa y enorme, que Cristo Jesús, por su misericordia y la misericordia de Dios manifestada a través de Cristo Jesús, le dio la vista nuevamente a este hombre. Que los fariseos no daban crédito y querían atacar a Cristo Jesús, y le preguntan primero a los padres del hombre ciego que si este es Señor, este maestro o rabino, que era Cristo Jesús, les había dado la vista, y ellos por temor le dicen: pregúntale a él, ya tiene edad. Y entonces se voltean con el ciego y le dicen: ¿es cierto que este pecador te ha devuelto la vista? Y la respuesta hermosa que hace este hombre les dice: si es pecador o no lo es, yo no lo sé. Solamente sé una cosa, que antes yo no veía y ahora veo. Así es el milagro que Dios opera en nuestros corazones y en nuestra vida. Que a lo mejor, siendo ciegos nosotros para comprender las misericordias y bendiciones que Dios nos da, no vemos, pero por Cristo Jesús y su palabra ahora podemos ver.
Así es que la misericordia de Dios se va a seguir manifestando siempre en nosotros y siempre tendremos esa oportunidad de seguir adelante, de poder disfrutar de la vida y contestarnos la infinita pregunta: ¿por qué Dios permite que yo siga viviendo? Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, precisamente de un hombre ciego. Este hombre nació en el año de 1809 y a una corta edad tuvo un accidente porque corriendo en su infancia se cae y se clava una lesna. Una lesna es un aparato, una herramienta que ocupan los curtidores de piel, y entonces cayó y la lesna se le clavó en sus ojos y a partir de ese momento perdió la vista. Este hombre fue llevado a una escuela de ciegos, pero no se sentía completamente satisfecho. Él era estudiante de música y también maestro para los ciegos. Pero según su biografía, dice que estando en un café en aquella Francia de aquellos años, escuchó a unos soldados sobre una problemática a resolver de cómo poder leer en un campo de guerra un mensaje sin que hubiera luz y que llegara a las manos de los enemigos. Y entonces a este hombre se le ocurrió crear un sistema en el cual los ciegos pudieran leer a través de sus manos. Y me refiero al señor Louis Braille, que gracias a ese invento o ese sistema que se creó, muchas personas a partir de ese momento pudieron tener la oportunidad de estudiar, de leer y abrirse paso. La misma lesna que le había quitado la vista se convirtió en la solución a su problema. Ahí está la enseñanza. Muchos de nosotros, o muchos ciegos antes del señor Braille, dejaron pasar la oportunidad de poder trascender. Y ahí estriba la razón y el propósito de por qué Dios quiere dejarnos la vida. Porque Dios quiere que hagamos cosas para ayudar a las personas. Tanto Salomón como el señor Louis Braille ya no existen en la tierra, es decir, bajaron al polvo, pero sus obras han permanecido. Nosotros podemos hacer que nuestra vida trascienda, cierto, pero afanándonos también y también disfrutando de ella. Ese es uno de los principales objetivos por los cuales Dios nos permite hoy tener la vida. Vamos a leer una parte en la Biblia que dice en Filipenses 4, del 11 al 13. Dice así: No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el testimonio que el apóstol Pablo nos dice, y dice: estoy preparado para todo, si hay abundancia o si hay escasez, para hambre como para tener hartura de comida. Dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra mentalidad, o debe de ser nuestra mentalidad, al escuchar la palabra de Dios y al pensar lo que Dios nos ha dado como don. El permanecer, el crear, porque todo es posible por Cristo Jesús que nos fortalece. Vamos a leer una parte que dice en Isaías, un texto muy conocido para nosotros que está en el capítulo 40, leeremos desde el verso 28. Dice así, Isaías 40, 28. ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan,
los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosas palabras. Dice, porque Él da fuerza al que no tiene ninguna. Sé que a veces las dificultades de la vida nos hacen pensar y decir por qué vivo y por qué debo de existir. Yo quiero terminar con este problema y con estas dificultades. Pero la palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que quiero yo compartir con ustedes, que la fuerza de la palabra de Dios y que Dios mismo se manifiesta en nosotros y que la vida que Dios nos ha dado es precisamente para continuar adelante. Tenemos un propósito en esta vida, cada quien tiene que encontrarlo y cada quien tiene que desarrollar ese don que Dios le ha dado. Así es que no debemos de flaquear. Solamente quiero traer a su mente estos últimos dos pasajes que son sumamente importantes para que podamos meditar esta noche y descansar para reposar este día santo. Primera carta de Juan, según capítulo 2, del verso 16 y 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo se acaba, la vanidad y todas las cosas, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos la voluntad de Dios y digamos, se haga tu voluntad en mi propia vida. Se haga tu voluntad, el propósito que tiene esta vida para con nosotros. Permita que Dios se manifieste en su corazón y permita también que ese ser espiritual que existe en su vida haga la obra que Dios quiere que haga. Y mientras el Señor nos permita eso hacer, sigamos haciéndolo. Algún día terminará. Pero no nos iremos, sino que antes dejemos un trabajo, una ayuda, una palabra que trascienda y que ayude a los demás. Hay ejemplos muchos, como el ejemplo de Cristo Jesús y todos los que he dado aquí. Usted sea también un hijo de Dios ejemplar. Que Dios le bendiga.
Gracias a Dios por la alabanza del coro Sion Israel, que este himno hermoso que se llama Ciertamente el bien de Dios está inspirado precisamente en el Salmo 23, que es el salmo más conocido y tal vez dentro de los pocos que tenemos en la memoria para recordar siempre. Vamos a poner nuestra oración o a cerrar y clausurar este culto, y también voy a tener unos avisos importantes que comunicarles a ustedes. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que este culto se lleve a cabo y nos has fortalecido en tu palabra, con estos cantos que son siempre una bendición escucharlos, como también, bendito Señor, el meditar en tu palabra, para lo cual agradecemos la vida que tú nos has dado y también las misericordias que en ella tenemos. Bendice a tu iglesia en este día santo y fortalécenos en todo momento, y gracias por permitirnos disfrutar también de tu palabra. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios que hemos tenido otro culto más de recepción del sábado, y los avisos son los siguientes, hermanos. Va a continuar el plan de apertura parcial del templo. Para ello, todos los lunes usted puede registrarse, o a partir de todos los lunes de cada semana hasta antes el día del sábado, usted puede registrarse en la página de la iglesia www.iglesiadediosjudá.com. Ahí en la página de eventos se puede registrar y confirmar su asistencia para los cultos. También hay algunos cambios que iremos adaptando a nuestra distribución o difusión de los cultos. Esto significa lo siguiente: en Facebook va a haber unos cambios a partir del mes de octubre, donde los temas que se expongan no van a tener himnos, porque la regulación y disposiciones del servicio de Facebook van a tener ese cambio y no se puede tan fácilmente poder subir algún canto para evitar algunos problemas de copyright. Pero la iglesia nos estamos previniendo y le queremos recomendar que los cultos los vea directamente en la página www.iglesiadediosjudá.com, como le llamamos, Congregación Judá TV. Ahí en esa parte, en esa sección, van a difundirse también los cultos para que usted los vea. De cualquier forma, se seguirán transmitiendo en YouTube y en Periscope íntegros los cantos, las alabanzas y el culto, y por el momento en Facebook solamente estarán publicándose las predicaciones. En cuanto se regularice o se encuentre una mejor forma, así se estarán publicando nuestras predicaciones y cultos, especialmente a partir de este mes de octubre. Y también, si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo los cultos de oración y las reuniones de los jóvenes a través de la plataforma Zoom, para lo cual, hermanos, les ruego que no se olvide de nosotros, siga estando atento a las predicaciones y a la expansión del Evangelio por este medio. No tengo más que agradecerle a Dios y a usted que nos haya escuchado, nos haya permitido compartir las reflexiones de la palabra de Dios, y nos veremos pronto, si Dios lo permite, el próximo sábado o a la recepción del sábado. Dios les bendiga y paz a vosotros.